Virgilio Soberanis, Roberto Oropesa e Iliana Rodríguez están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Buenos días, Ileana. Buenos días al auditorio. Y una felicitación que ya se la estoy dando en vivo, pero lo hago también extensa a nuestro compañero Eric, que nos acompaña en todos los programas aquí en Radio Fórmula, a él y a su esposa, porque van a ser papás. Muchas felicidades. Felicidades. Ya presentaron en redes sociales. Si no se presenta en redes sociales, no se presenta en sociedad, ¿verdad? Entonces ya lo presentaron en redes sociales y pues todos los buenos deseos. Son una familia de chicos jóvenes y muy trabajadores que están iniciando con pues todo esto, ¿no? Lo que representa la cuestión familiar y sobre todo pues el cuidado de los hijos, la responsabilidad de los hijos, la educación de los hijos. Ahora que está el tema de la educación, el tema educativo del que vamos a hablar también, de este relajo que hizo Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, desde la semana pasada, desde el pasado 7 de mayo, que se aventó ahí con el tema de que querían todas las autoridades educativas del país reunidas en este Consejo Nacional de Autoridades Educativas el pasado 7 de mayo, pues definieron que originalmente, ¿no?, era el acuerdo, definieron que las clases se acababan el próximo 5 de junio por motivo del calor y el Mundial de Fútbol. Obviamente eso era un pretexto, ¿no? Porque esto pues trae mar de fondo, hay muchas cosas ahí. Inclusive a mí me parece lamentable de verdad usar este tema de la educación como un distractor de los otros importantes temas y situaciones que está viviendo el país y el gobierno federal, pero evidentemente pues esto distrae la información, esto distrae las noticias. Lo hizo durante varios días, porque cuando anuncian que se recortan pues más de casi 50 días de clases, ¿no? Imagínate todo lo que representa para las comunidades educativas, para los maestros, para los alumnos, para los padres de familia, una decisión de esta naturaleza, improvisada, ocurrente, hasta negligente, diría yo, porque atenta contra toda planeación y contra toda programación dentro del sistema educativo, tanto público como privado, porque esto era una determinación tanto para escuelas públicas como escuelas privadas. Obviamente hubo un rechazo total, nadie celebró, ni festejó, ni aplaudió, ni salió dando marometas porque anunció el secretario de Educación, que supongo eso pensaron que iba a pasar, que iban a salir con esta noticia y todos con las matracas y los chifladores y los voladores para aventar, porque ya iban a adelantar las vacaciones del 5 de junio. No, eso no se hace así, no, obviamente, como lo hizo Mario Delgado. Después, afortunadamente, la presidenta de la República, que por algo es la presidenta de la República y que tiene un criterio diverso al que puede tener estos personajes de su gabinete que protagonizan estas cosas lamentables, con Mario Delgado, pues bueno, la presidenta, con un criterio diferente, le marcó el alto y dijo: no, a ver, esto es una propuesta, esto es un proyecto, se tiene que definir un calendario, todavía no está definido, y que se vuelvan a reunir y que ahí se exprese todo lo que se tenga que expresar. Y como ya venía el rechazo de padres de familia, de las comunidades educativas, de especialistas en educación, de escuelas públicas y privadas, de representantes de maestros, porque obviamente esto era un cuarto del sector empresarial, por supuesto, todo lo que hay alrededor del sistema educativo, que son comunidades fuertes, las comunidades escolares, que tiene que ver con todo, ¿no? Y luego ahí con esta, pues queriendo justificar Mario Delgado y todo este equipo de comunicación que tienen, queriendo meter el tema de que las escuelas no son guarderías, pero no entendiendo, ¿no? O sea, dice, las escuelas no son guarderías y no es nuestra responsabilidad el tema de que los empresarios
sean inflexibles laboralmente y los padres y madres de familia tengan que buscar quién les cuida a sus hijos, y luego pues reconocer que además todo esto recae principalmente en las mujeres trabajadoras, ¿no? Pero bueno, diciendo que era una visión tecnocrática la de respetar los 185 días de clase que había en otros países. Imagínate, comparándonos con Francia y Bélgica, ¿no? Hasta con eso salió Mario Delgado, que son sistemas educativos, a ver, de otro nivel, totalmente distintos. Hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Y son de otro nivel y totalmente distintos, no por los maestros y los directivos, ni por los alumnos y los padres de familia. Esos países tienen otro nivel porque sus secretarios de Estado, porque sus funcionarios gubernamentales que tienen que ver con la educación, desde hace muchos años han respetado las planeaciones, han respetado la inversión en educación muy importante, y han respetado parámetros internacionales de evaluaciones internacionales para guiar el desarrollo educativo de esos países, que aquí se desprecian o se minimizan o no se toman en cuenta, o nada más le ponen la etiqueta de que era algo de los tecnócratas. Esto es algo tecnocrático, esto es algo neoliberal, ¿no? Es tan fácil ya ponerle una etiqueta de esa naturaleza y hacer con eso y querer justificar cualquier desastre, y dicen que estamos en una nueva escuela mexicana, ¿no? A ver, dicen que estamos en una nueva escuela mexicana, cometiendo los mismos o peores errores que se han hecho siempre en este país con la educación, que es eso, ¿no? La ocurrencia, la improvisación, al final era casi el es por mis tanates, ya mero decía Mario Delgado, de verdad. Yo pensé que en algún momento lo iba a decir. En algún momento pensé que iba a decir, ¿saben qué? Y además es por mis, ya sabes, por mis bolainas, ¿no? Terrible, lamentable lo que ocurrió, pero bueno, escúchelo usted cómo salía a justificar esto. Esto fue antes, evidentemente él salió todavía a decir esto antes de que en esta reunión, que se prolongó por 5 horas, al final terminaran como ya se preveía, iban a terminar decidiendo que todo se quedara como estaba originalmente, ¿no? Porque era un total despropósito lo que había propuesto Mario Delgado y nadie estaba de acuerdo, pero podemos escuchar lo que todavía dijo para justificar que quería mocharle al calendario escolar casi mes y medio. Y debemos ser honestos. Tras la entrega de calificaciones, hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo. Después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada. Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez. La realidad es que México no cabe en un solo calendario. Un Sonora a 45 grados, la Huasteca Potosina con calor y humedad, la Sierra de Oaxaca, la Chontalpa de Tabasco exige miradas distintas. La soberanía de los territorios es el corazón de nuestro modelo y el calendario debe honrar esa diversidad. Además, hay una realidad insoslayable. Al cerrar la escuela, la carga del cuidado recae mayoritariamente en las mujeres. El sistema económico actual es insensible, obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar. Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niñas por conveniencia del mercado. Reconocemos esta deuda con las cuidadoras y cuidadores. Y sin duda, para el magisterio, el descanso es un derecho laboral y una necesidad pedagógica. La estabilidad emocional del docente es la base de la calidad educativa. Por ello, propongo que en este consejo abramos la discusión y discutamos de raíz el calendario escolar y que incorporen las visiones que en estos días ustedes han tenido con padres, madres de familia
y distintos actores del sistema educativo. Bueno, pues al final quedó como estaba originalmente para el 15 de julio, el final de las clases como estaba planeado, como estaba programado. Y bueno, solamente esto fue, pues así pasará a la historia como un despropósito del secretario de Educación Pública, y no hay que quitarle responsabilidad a todas las demás autoridades educativas del país estatales que respaldaron originalmente ese acuerdo del 7 de mayo. A mí, Lanita, lo que me parece terrible es que escuchar al secretario de Educación Pública buscando culpables en todas partes del calendario escolar, ¿no? Echándole la culpa a los empresarios, echándole la culpa al sistema económico, echándole la culpa a los organismos internacionales, tecnócratas, dijo él. O sea, buscando culpables del calendario escolar, de cómo está el calendario escolar, si no le parece, porque así lo dijo, que después del 15 de junio, pues como que ya no tiene razón pedagógica de ser tener abiertas las escuelas. A ver, señor Mario Delgado, y quienes le acompañan, este régimen actual lleva 7 años al frente de la educación pública en nuestro país, 7 años, de manera mayoritaria, porque no solamente controlan la SEP, sino controlan la mayoría de las secretarías de educación en las entidades que gobiernan gobernadores de Morena, de su movimiento político. Llevan 7 años. Y el Mundial saben que lo van a organizar desde hace 8 años. Y ola de calor hemos tenido durante siempre en estas épocas, algunas más fuertes, otras menos, pero siempre hemos tenido ola de calor. Pero a ver, ustedes llevan un sexenio y casi ya 2 años, van a cumplir, o sea, casi 8 años, y en 8 años todavía tienen que estar buscando culpables del calendario escolar, cuando ustedes ya hicieron reformas educativas. Este régimen ya hizo, ya derogó y ya hizo nuevas reformas educativas, ya transitó, dejó de lado una política educativa e instauró una nueva escuela mexicana. Y así muchos cambios que se les han ocurrido en este tiempo para el sistema educativo nacional. Y a ver, y que a estas alturas del partido todavía salgan cuarto para la hora con estas improvisaciones, echando culpables, buscando culpables del calendario escolar. La verdad no tienen un poquito de ya sabe usted qué. Un discurso innecesario, una narrativa muy agresiva desde el momento que sale a dar una explicación, que se ve muy mal, ¿no? Que en lugar de mediar y buscar un acuerdo con las partes afectadas, salga con esta postura agresiva, agrediendo incluso a las madres de familia directamente. Menciona, ¿no? que las escuelas que no son guarderías, o no son instancias de conveniencia comercial. Entonces, sí, lamentable, es muy lamentable de un funcionario de ese nivel se esté expresando de esa manera, con una narrativa muy, muy agresiva. Pero a final de cuentas, qué bueno que se tuvo que acatar a final de cuentas a la propuesta de la presidenta de buscar una solución, que esto era una propuesta que no podía ser algo definitivo, a pesar de que era una institución oficial que dio a conocer la información, la máxima autoridad en la educación, que la SEP y su titular, este señor Mario Delgado. Y la presidenta pues dijo, no, es una propuesta que se analice nuevamente. Se dio nuevamente la reunión y a final de cuentas pues se acata lo que ya estaba, ¿no? De que van a salir el 15 de julio y que se respeta el calendario pues tal como está. Sí, porque también se dieron cuenta que nadie estaba celebrando en el país esa determinación, le digo, a todas luces improvisada, a todas luces sacada ahora sí que del gorro del mago, ¿no? Sacada del sombrero del mago Mario Delgado, que más bien pues es lamentable que con esta irresponsabilidad y que con esta poca seriedad para conducir la educación del país siga al frente de la SEP. Yo creo que sí hay que decirlo, hay que decirlo con claridad, con todas sus letras. Es lamentable que todavía hoy siga siendo el secretario de Educación Pública, todavía hoy, miércoles 13 de mayo, siga siendo el secretario de Educación Pública, después de exhibir, junto con todos los demás que integran este Consejo Nacional de Autoridades Educativas, después de exhibir la falta total de seriedad
para con una comunidad tan importante como es la comunidad educativa nacional. Y por supuesto, las escuelas son instituciones, eso nos lo enseñan desde civismo en la secundaria. Lamentablemente creo que ya no hay ni estas clases de civismo, pero bueno, todavía agradecemos los que estamos ya un poquito más viejos, que nos haya tocado, que nos enseñaron nuestros maestros en civismo, que las escuelas son instituciones socializadoras, que no son entes aislados, así como lo es la familia, así como lo es una religión, así como lo que a usted se le ocurra desde el punto de vista sociológico. La escuela es una institución socializadora, que por supuesto que tiene que ver con todo lo demás, por supuesto que tiene que ver con la economía, por supuesto que tiene que ver con la familia, por supuesto que tiene que ver con los... Porque son instituciones socializadoras que abarcan, ¿no? Y que están conectadas en esta gran red que somos de esta sociedad. Pues uno no puede tener un pensamiento retrógrado como este de Mario Delgado, de decir, de andar buscando culpables y echando culpables del calendario escolar a las madres, a las empresas, a los padres que tienen que trabajar. Lamentable que todavía este miércoles siga siendo él secretario de Educación de nuestro país. Ni hablar. ¿Algo más? Pues ya al final de cuentas pues se acata el calendario y inicia el periodo vacacional el 15 de julio, como estaba establecido. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con un tema muy delicado que abordó anoche la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Hizo una denuncia después de 6 años de que un juez federal dijo no está en Campeche, todo lo hace vía remota y además libera a presuntos delincuentes. Con esto volvemos. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Iliana Rodríguez, Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Ya regresamos, tenemos un mensaje de José Maldonado, que le mandamos un saludo, siempre está pendiente de los programas, don José Maldonado, maestro, además fue diputado local, me parece, José Maldonado, sí, ¿verdad? Diputado local. Sí. Y dirigente, también dirigente magisterial, si mal no recuerdo. Nos dice José Maldonado, saludos, no nos hagamos bolas, nada se hace sin la complacencia de un presidente, les falló el distractor y tuvieron que dar marcha atrás, tan es así que no le cambiaron ninguna coma al ciclo escolar, una aprobación por unanimidad. Dice, a todas luces, hoy le dieron un documento para darle lectura, se ve que ni siquiera conocía el documento, le dio mucho trabajo leerlo. Creo que se refiere a lo que leyó Mario Delgado, ¿no? Que pasamos ahorita. Bueno, pues ahí está la opinión de José Maldonado, saludos a él y a todos los maestros, a todos los buenos maestros, a todos los grandes maestros, magníficos maestros y maestras que tiene este país y que el 15 de mayo, por cierto, celebran su día los maestros el 15 de mayo. Bueno, adelantamos un saludo para todos ellos y con los mejores deseos, además de que todos los días se mejoren sus situaciones, se mejoren sus condiciones, tengan mayores alcances, tengan mayores posibilidades y que este país le haga justicia al magisterio, que le haga justicia a los maestros, que son que sin duda la educación y ellos los maestros son la base, como decía, de esta fundamental institución social que tiene nuestro país, que es la escuela. Entonces pues ese es el deseo, además de mandarles una felicitación a todas y a todos los maestros, que en realidad ahí sí se haga justicia con ellos, ¿no? Que se equiparen sus sueldos, el tema de los salarios, los derechos laborales, ahora que tengan seguridad en las escuelas, en las comunidades escolares, que estén bien vigilados. Veíamos ayer el tema de ahí de las carreteras también. Efectivamente, que aquí para transportarse tienen que ir a comunidades a cumplir con su deber, con la docencia, tienen que desplazarse. Y que no dejan. Ya han sufrido accidentes, ya han perdido la vida varios maestros en esos traslados.
hay que decir esto porque eso es algo que le interesa a los maestros y maestras, ¿no? Que estas cosas se mejoren, que estas situaciones se solucionen, que no tengan que ir de extremo a extremo del Estado y hasta del país, muchas veces en los cambios de adscripciones, que no tengan que trasladarse tanto, que tengan sus escuelas en las mejores condiciones posibles, que vayan seguros a comunidades seguras y que el maestro siga siendo esta figura representativa y de mucho respeto para todos, porque pues obviamente también ellos hacen la gran mayoría, la enorme mayoría hacen su labor de manera ejemplar. Sí. Conocer su trabajo. La gran mayoría de ellos, la responsabilidad que tienen, hacen un trabajo de verdad y en gran medida nuestro país se ha sostenido por los valores de la escuela y por los valores de la familia, ¿no? Por los valores que todavía se refuerzan en las escuelas por los maestros y maestras y con los valores de la familia. Todavía tenemos país por esta base que son de verdad muy, muy importantes. Felicidades en su día, estamos en vísperas. Y a los maestros de la Facultad de Ciencias Sociales también muchos saludos. Edu y Medina, cómo no, pariente, saludos a la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí nos formamos también. Entonces, pues saludos a ellos. Y a todos, de verdad que sí. Ya el 15 de mayo es Día de Maestros. Sí. Y nos quedamos con lo que dijo anoche la gobernadora, ¿no? Caso de este juez. Que tiene, recapitúlame por favor, sí, Lianita. Que este juez desde la Ciudad de México deja en libertad a delincuentes, dice la gobernadora, y que hace audiencias virtuales, y que por ella dice ella que enviaron una solicitud ante el órgano disciplinario del Poder Judicial para poder revisar el actuar de este juzgador. Que desde la pandemia está así, ¿no? Sí. Que no se presenta, no está presencialmente en el juzgado que le corresponde en Campeche, que es un juzgado de ejecución. Sí. Entiendo, ¿no? Sí, es un juzgado como de ejecución penal o algo así. Sí, porque ella dice que deja en libertad delincuentes que aquí son detenidos y que de repente aparecen libres, sí, efectivamente libres, o incluso hay unos mentados sabadazos, dice. Es un penal, es un juez federal. Sí, es un juez federal. Es un juez federal, sí. Lo identificó Laida Sansores como el juez Paya Ayala, así lo mencionó. Y que dice, ¿no? Sí. Que desde la pandemia no se presenta a trabajar en Campeche, todo lo hace vía remota y además libera a presuntos delincuentes. Incluso menciona un caso de que ya estaban por trasladar a uno a un penal federal cuando lo liberó, y otro caso más reciente que ocurrió en Escárcega, donde detienen a 2 o 3 personas, no recuerdo bien si eran dos personas, en Escárcega, donde hay un reporte de un tiroteo con armas de fuego de alto calibre, que evidentemente son de uso prohibido para civiles, y ahí estaban las imágenes hasta de las armas, me acuerdo bien que las boletinaron, de alto calibre, armas de mucho poder, y a pesar de tener la flagrancia y a pesar de tener estas condiciones, este juez federal también los libera, también los deja en libertad. Y bueno, pero escuchemos lo que mencionó anoche la gobernadora Laida Sansores sobre esta denuncia pública que hace contra un juez federal. Últimos días, 3 que les llamamos objetivos prioritarios que se llegan a detener con todo el riesgo de nuestra policía que es modesta, nuestra policía que se expone, que no tiene las armas que ellos traen. A todos los dejó libres, a todos, porque ese es uno sí, uno no. ¿Cuál es su razón? No la sabemos. Entonces, sí estamos ya poniendo una solicitud para que el órgano disciplinario analice cuál es el caso de este señor, porque no puede ser que tenga 6 años con la misma mecánica de la pandemia, ¿no? de que todo actuar, desde la Ciudad de México. Y de actuar, y que puras audiencias virtuales. Entonces, cuando escribieron la primera solicitud de que deberían de ser nuevamente presenciales, entonces obligan a los que hacían su denuncia, pues era virtual, pues tú también desde Candelaria te ponías en tu pantalla, ¿no?
no, ahora los de Candelaria sí tienen que venir al juzgado acá, pero el señor se sigue quedando en México, ¿no? Eso ya no puede ser y vamos a insistir hasta que este caso no se resuelva. No, y los clásicos sabadazos que dan. Lo que le llaman los sabadazos, ¿no? Está muy raro donde en el sabadazo, pues ahí salen los que él quiere que salgan, y hay muchas cosas que nos preocupan, y ojalá que intervenga de inmediato aquí el equipo hay jueces que fueron recientemente nombrados, este nuevo órgano, en lugar del Consejo de la Judicatura, ya tenemos este órgano disciplinario, porque sí nos preocupa mucho tener un juez que se llama aquí Payá Ayala, ¿no? Entonces, pues nomás para que sepan, porque nos sentimos indignados. Teníamos uno que le decían de apodo el animal, ¿no? Ya se imaginarán cómo era, y se iba a trasladar a una penal de alta seguridad, lo teníamos en Cobén, un día antes le dio la libertad. No son casualidades. Y entonces, ¿qué hacen? Siguen repitiéndose desde los penales acá, siguen controlando a su gente y sigue habiendo los delitos. Entonces, es un esfuerzo muy desgastante. Marcela, que le ponen tanto amor, el policía, el comandante de la policía que logró detenerlos, la frustración después de todo lo que arriesgas, y al ratito, no, pues que ya el juez ya los dejó libres. No puede ser, ¿no? Si no, pues tendremos que ir al juzgado ahí a hacer un plantón, haremos una peregrinación para el juzgado. Bueno, pues ahí está. Licenciado Vigilio Soberanes, muy buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, Ileanita. Buenos días. Sin duda alguna, pues así como lo presenta la gobernadora Laida Sansores, pues grave el asunto, ¿no? Y que estemos escuchando de esto, o al menos que la gobernadora esté hablando de esto, y lo está revelando, y que ya pasaron 6 años con este juez así. Sí. 6 años en los que actúa, que ni siquiera está en Campeche, y actuando de esta forma. El domingo lo comenté en la columna política del Diario Digital. Era inconcebible que, habiendo sido detenidos prácticamente en flagrancia, esta pareja de personas con armas que, como antes decían, reservadas, de uso reservado para el ejército, la Fuerza Aérea o la Marina. Las armas que te aceptan que puedas tener en tu vehículo, siempre y cuando cuentes con registros, son de calibres pequeños, 22, 25, ¿no? Ya antes era la famosa 45, que ya no existe, ahora usan la Glock o la 9 milímetros. Pero llevar una R15 o llevar un cuerno de chivo, pues eso indica que ya eres posible miembro de la delincuencia organizada, esa que no existe en Campeche. Entonces, era para que hubiera una sujeción a proceso. La Fiscalía General de la República los presentó con la documentación. Aparte, hubo enfrentamiento a tiros con testigos suficientes. Hubo un lesionado que posteriormente falleció. Entonces, ¿qué onda? Aquí lo único que se ve es ineptitud y complicidad. Es lo que me parece. Y complicidad de las más altas autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque precisamente para eso se hizo la famosísima reforma judicial, para acabar con ese tipo de jueces corruptos, que muy cómodo, en lugar de estar en Campeche trabajando desde la Ciudad de México, despacha. No me friegue. Las audiencias deben ser presenciales, no virtuales. Se aceptaron durante el periodo especial que fue lo del COVID. Eso ya terminó hace 4 años. Él debería estar aquí desempeñándose. No sé si no le tocó ser renovado ahora en la elección pasada que hubo para renovar la Judicatura Federal, o le toque en la siguiente. Que debe tocar en la siguiente. Pero obviamente debe presentar. En primer lugar, la Fiscalía General de la República debió haber apelado, no lo sabemos, porque también ahí hay un silencio absoluto de sus actividades. Cuando detienen a alguien un mes después, o 2 meses después, te dicen que detuvieron a un delincuente o presunto delincuente, ¿no? Entonces no sabemos si la Fiscalía apeló esa decisión, esa sentencia de este señor.
Por allá alguien comentó que se había violado el debido proceso, etcétera, por haber exhibido las armas. Se me hace un argumento más bien hecho o escrito para defender a los presuntos delincuentes. Porque si así fuera cierto, pues que abran las puertas de los penales y suelten a todos los que han detenido, que han posado para las cámaras de la prensa, de la televisión y de otros, y las redes sociales, con unos gigantes a sus lados, que antes salían de frente, ahora salen de espaldas, para evitar ser identificados, y todo el armerío que les decomisan. Rifles estos AK-47, R-15, Browning, etcétera, ¿no? Esa es una tontería. Decir que porque se exhibieron las armas se estaba violando el debido proceso, o se había contaminado la cadena de preservación. Son así argumentos muy pueriles, nada más, legaloides le dicen los abogados, ¿no? Para buscar justificar eso y pasarle la bola a los tribunales colegiados. Dice, bueno, yo la solté, pero existe una segunda instancia, así que pues ahí le dicten nuevamente la orden de aprehensión y que la ejecute. ¿Sabes cuándo van a encontrar a estas dos personas? Deben estar en Sinaloa, acompañando a Rocha, sí, que está desaparecido. Al extraviado ex gobernador con licencia. Sí, ese que estaba custodiado por la Guardia Nacional y que nadie encuentra. Pues fueron las declaraciones que dio el propio gobierno, que tenía seguridad, que por recomendación, a recomendación o con recomendación estaba protegido por un cuerpo de seguridad, o sea, entendiéndose que el gobierno sí sabe dónde está, claro, porque si está vigilado por ti, por tus elementos federales, pues tú sabes dónde está. Así es. No hay nada de que no sé si está en Sinaloa o en otro lado, no, tú tienes que saber dónde está, porque tú lo estás resguardando, claro, tú lo estás vigilando. Tú prácticamente tienes hoy a Rochamoya, ya nos estamos saliendo un poquito del tema, pero hoy prácticamente, si no es que así es, Rochamoya está formalmente en una especie de arresto administrativo o arraigo por parte del gobierno. Porque evidentemente hoy está, pues, si bien no está aprehendido, pero está vigilado por la Guardia Nacional en un domicilio que solo conoce el gobierno por motivos de seguridad, porque ahí salió un video donde le rafaguearon una casa donde vivía hace 6 años, hace 10 años, por motivos y recomendación de seguridad. Tú lo tienes hoy vigilado en una posición que nadie más conoce y pues ahí controlado y en dominio físico del exgobernador y posible canario, si es que llega a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hoy así está la cosa. Pero sí, Ileana, pues un tema complicado, ¿no? El de este juez federal. Sí, es complicado. Ahora, perdón, la queja, pues es obvio que no la puede presentar la gobernadora porque no es parte del proceso. Tendría que presentarlo la Fiscalía General del Estado de Campeche. Ahora, ¿por qué Jackson Villasís no habló del tema? Las declaraciones que hizo donde no pasó nada el viernes. O la Fiscalía Federal, ¿no? En este claro, caso, en primer lugar la federal. Fiscalía Federal. Pero como quien lo detuvo fue la estatal. La estatal es parte. Puede poner una queja formal. Ante el Tribunal de Disciplina. Sí. Judicial. Que antes se llamaba el Consejo de la Judicatura, ¿no? De que la cambiaron, que porque eran unos corruptos y que protegían a los jueces. Y sigue pasando lo mismo. Porque la cobija siempre da para que los congéneres se tapen. Bueno, pues porque si la jalan, destapan, y el que se queda con los pies fríos abre la boquita y dice muchas cosas. A mí lo que me, perdón, Ileana, a mí lo que me parece muy grave es que esta persona esté desde hace 6 años así, que pudiera hacer eso o que ya pudo hacer esto este juez durante 6 años desde la pandemia. O sea, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora? ¿Con qué motivo? ¿Cuál es la razón verdadera de que un juez federal
pueda actuar de esta manera durante tanto tiempo sin que sea apercibido por pues los órganos ahora de disciplina, antes de la judicatura del Poder Judicial de la Federación. Entonces, mi pregunta es que en estos niveles superiores hay elementos para pensar, para sospechar que el actuar de este juez está protegido, está solapado desde esos niveles para que haya podido estar 6 años sin que nadie denunciara, como hasta hoy lo hace, y qué bueno que lo hace el gobierno del Estado. Sí, la cuestión es de quién se lo permite y por qué se lo permiten, y por qué hasta ahora también se da a conocer su situación, el actuar de este juez, que ya tuvo que levantar la voz la gobernadora, dado el caso que se presentó con estas 2 personas. Entonces sale a colación el actuar de este juez con la detención de estos sujetos que a fin de cuentas terminaron en libertad. Y qué bueno que la gobernadora... Lo permite la Suprema Corte. Claro. Que no debería de ser. Bueno, Pero, no debería, pero... No debería, pero se da. Y estamos hablando de un sexenio completo que ya se echó así, protegido, con altas sospechas de que esto lo hace protegido o con la anuencia de quiénes. Claro. ¿Y con qué fin? Así es. Si se acredita legalmente en algún momento la queja de la máxima autoridad del Estado, que lo hizo anoche públicamente, pues tendrá que salir a relucir en esta investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, tendrá que salir tendrá que explicarse quién le permitió estar así durante sí, es una queja tanto muy válida tiempo, de la ¿no? gobernadora, porque al final de cuentas viene a entorpecer también la labor de las autoridades en el Estado. Entonces también ahí entorpece esa cuestión, pero a mí me quedó la duda con lo que dijo el licenciado, si es competencia de la gobernadora y si esa solicitud va a ser viable. Bueno, la gobernadora es obvio de que como primera autoridad estatal puede encabezar esa situación, pero no es su responsabilidad. Para eso existe una Fiscalía General del Estado, que es la que tiene que presentar formalmente la queja, no ella, la Fiscalía. Ella puede quejarse, vamos a decir, públicamente y expresar el malestar que existe en la administración pública estatal, porque eso va en descrédito del Estado, ¿no? Se está hablando de que una situación de inseguridad afecta inversiones, afecta la seguridad jurídica, etcétera, el turismo y todo, y entonces eso, una decisión de esta naturaleza, pues daña a la entidad. Hasta ahí todo está bien por parte de la máxima autoridad estatal, pero ya desde el punto de vista jurídico, quien tiene que presentarlo es la Fiscalía General del Estado. Sí, y recordemos, por ejemplo, que el que era consejero jurídico de la gobernadora, Juan Pedro Alcudia, hoy convertido en el presidente del Poder Judicial, en su momento ha destacado, porque él lo ha mencionado, ha destacado que el 99% de las detenciones que se hacen por parte de la autoridad son calificadas como legales por los jueces. Él eso es lo que ha destacado, ¿no? Y entonces aquí nos están diciendo la parte de que hay un juez que a nivel federal está mencionando que pues hay cosas que no se están haciendo de acuerdo al debido proceso, y eso utiliza de argumento o de pretexto para liberar a peligrosos criminales. Sí, incluso a unos que mencionaba la gobernadora, que ya estando en el Cerezo, por ser trasladados, se les libera, ¿no? Entonces, pues sí, muy, muy grave asunto. Yo te digo que lo leí, ¿no? Ya ves que hay 20,000 opiniones en las redes. Entonces dicen que se contaminó la cadena de custodia. La presentación de las fotografías, de los videos que circularon, de las armas. Pero vuelvo a insistir, pues que abran las puertas de los penales de todo el país y dejen salir a todos los que han sido detenidos y que inclusive han posado con los rifles de asalto, etcétera, ¿no? Es la misma situación. O sea, cualquier abogado defensor va a utilizar ese argumento para pedir que liberen a su cliente.
contaminó la cadena de custodia, se alteró el debido proceso, entonces es una violación constitucional para afuera. Muy bien. Y como ese puede haber un montón de casos. Bueno, vamos a una pausa. Es un precedente se puede presentar y que afectaría la impartición aquí sí que de la justicia, ¿no? Bueno, vamos a un corte, y regresamos ya para la parte final de este al tú por tú, pues con esos temas, ¿no? Esos temas que ojalá se resuelvan. Y el otro que vale la pena comentar es lo que dijo al final de la conferencia sobre lo del dinero. Ahorita vamos a la pausa y volvemos con eso. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Muy bien, ¿con qué cerramos, licenciado? Quería hablar del tema económico, pues, ¿no? Sí, porque lo de Fitch Ratings, ¿eso es no, lo que anunciaron? de que lo que habla la gobernadora de por qué razón no hay recursos ahorita para la buena marcha del Estado. Ya. ¿No? Ella habla de 4.500, ya llegó a 5.000 millones de pesos. Le han mochado a la entidad del presupuesto. 4.800 iba. Bueno, ya de allá a los 5.000 en cualquier momento se va a alcanzar, ¿no? Y es que el convenio de coordinación fiscal, originalmente se hizo hace más de 40 años, ¿no? Firmó primero don Eugenio Echeverría Castellot, pero luego se modificó en el gobierno de Jorge Carlos Hurtado, me acuerdo, cuando se cacareó que ya éramos estado petrolero. Y nos sujetamos a la buena marcha de Pemex. Vemos que Pemex, en lugar de estar para arriba, está para abajo, y nos está arrastrando, ¿no? La gobernadora explicaba que son dos argumentos para que le den dinero federal a una entidad. Primero, población. Nosotros somos de los 3 estados más despoblados del país, junto con Colima y Tlaxcala, y 4, y Baja California Sur. Ahora no sé de esos 4 quién esté para arriba y quién está abajo, ¿no? Pero siempre hemos estado con problemas de despoblación desde que se fundó el estado en el siglo XIX. Por trabajo juntamos más bien inventados, los 100.000 habitantes que requería la Constitución para crear un nuevo estado, en general la República. Inventó aquello de los indios pacíficos, que eran los que habían huido de la guerra de castas y que vivían en el territorio que hoy está en disputa. Y llevamos más de 20 años acercándonos al 1.000.000 de habitantes y no llegamos, es real, es real. Ese casi millón, ¿qué está pasando? 300 o 400.000 son migrantes, han llegado de otras entidades. Me dirás, municipio de Candelaria, Escárcega, está lleno de gente Unos llegaron como colonos durante el gobierno del presidente López Mateos, y aquí era gobernador Ortiz Ávila, y otros llegaron, muchos. ¿Qué ha sido el mayor movimiento colonizador del país? Sí. Ese que se dio en Campeche. Y muchos huyendo de la justicia, ¿no? Guerrero, Durango, etcétera, Veracruz, y aquí. Michoacán. Aquí se mimetizaban con la selva y formaban nuevas familias, etcétera, ¿no? Sí. Olvidaba. Y así se llaman sus comunidades: Nuevo Michoacán, Nuevo Coahuilita, Veracruzito, así se llaman. Claro. Entonces, por un lado está lo de la cuestión de la población y por el otro el Producto Interno Bruto. Mientras Pemex estaba en la cúspide de la productividad, 2 millones, 3 millones de barriles, pues el Producto Interno Bruto de Campeche decía, del estado de Campeche, que era como si fuera un país como Kuwait o como Arabia Saudita, ¿no? Si dividías lo que correspondía, que eso también era una gran falacia y una mentira, porque jamás nos tocaron los $100,000 anuales que nos correspondían por persona como Producto Interno Bruto. Al Estado. ¿Dónde? Sí, el Estado siempre ha sido marginado por el gobierno federal, desde su fundación. Sí. ¿Y los economistas? Lo marginó Benito Juárez, sí. Lo marginó Porfirio Díaz, en la Revolución pasó de noche. Y Pemex lo hizo visible, ¿no? Pues siempre estuvo Y Pemex, en la vacunación. Pemex ya lo hemos platicado hasta el cansancio, lo primero que hizo fue acabar con la riqueza camaronera
y con la principal fuente de ingresos del Estado. Y ahorita estamos resintiendo todo eso. No hay dinero. No. Porque no tenemos población, no tenemos Producto Interno Bruto. Vuelvo a insistir, estamos sujetos a lo que haga Pemex. O sea, si tú quitas Pemex de la actividad económica, el Estado se va ya no al lugar 32, al lugar 64. Ayer escuché que la gobernadora le preguntó al secretario de Economía del Estado, le preguntó puntualmente cuántas empresas ya había logrado atraer al Estado. ¿Y qué respondió? 17. ¿En cuánto tiempo? Pues ¿cuánto lleva? 1 año, 2 años. 2 años. 2 años, ¿no? O año y medio. Pero aparte, microempresas. 17 empresas. 17. Ni 20. Para el tamaño de situación económica que atraviesa la entidad desde hace 40 años, creo que salvo 2 o 3, como la cementera, que esa sí es una gran, importante inversión. No quiere decir que todas las demás no, pero a nivel escala, a nivel tamaño, creo que el tema de la cementera es la que más destaca. Después otra que está en uno de los, el puerto de Ceiba, me parece, que ha llegado otra, y una más que se me escapa, pero son 2 o 3, si acaso 4, que dices, bueno, esto es como que una inversión de largo aliento, ¿no? Como que una inversión que es una inversión tractora, ¿no? Es una industria tractora, es una empresa que va a jalar otras empresas. Pero las demás no. Las demás son de rubros, digamos, comercio, básicamente. Comercio y servicios. La que hace cinturones, esa igual, ¿no? Es otra parte de la cadena automotriz. Bueno, vamos, esa, la cementera, el puerto, bueno, 3 que dices, mueve otras, pero la gran mayoría no, son de comercios y servicios. Esas por lo general son peregrinas, ¿no? Sí. Hoy están, mañana no. Como pasó con los maquiladores. Claro, y entonces hoy, que dice 17 empresas, a mí no me pareció una estadística como para echar voladores, ¿eh? Qué bueno la transparencia, que lo digan, pero 17 empresas para cerrar prácticamente ya el sexenio, creo que no da. Y entonces, pues al Estado cada vez se mocha más dinero, y como dice, sí se ve espectacular que haya 24,000 millones de pesos de presupuesto estatal, pero comienzas a desguazar. 27,000 ya, ¿no? 27. No sé, ayer habló de 24. No, ya va por 27,000 millones de pesos el presupuesto. Si le quitas lo que acabamos de hablar, de los 4,000, te quedan los 24. Te quedan, sí, o hasta menos. O hasta menos. Entonces, comienzas a desguazar el presupuesto por rubros, como lo tienen, y entonces, por lo pronto, creo que el 17 o el 20%, no recuerdo exactamente, se va para los ayuntamientos, ¿verdad? Que ayer también se quejaba el tesorero de aquí del municipio, del ayuntamiento, que también le dio su que también los recortes ya les pegaron a ellos. Sí, porque pues, si les cae, si le cortan al Estado, el Estado repercute en los municipios. Sí. No sé si tengamos ese audio del municipio de ayer, del tesorero del ayuntamiento. A ver si lo tenemos por ahí. Creo que tuvieron una reunión en finanzas, me parece, y dio después una entrevista de banqueta el tesorero del ayuntamiento de Campeche. Creo que no está a la mano ahí. Bueno, ni modo. Pero sí hablaba de los recortes. De ahí te vas a las participaciones que no son tan elevadas, porque la mayor parte viene de la lana federal, a las universidades públicas y a la Secretaría de Educación, que sí se ve muy bonito que tengas un tecnológico en Calakmul, que tengas una universidad tecnológica en Candelaria, que no tiene luz, que no tiene manera de funcionar, pero todo eso cuesta. Claro. Que te cuesta el mantenimiento de las instituciones educativas. Entonces ya tenemos una red tecnológicos en Calquiní, tecnológicos en Hopelchen, tecnológicos
en Champotón, en Escárcega, en todos lados. ¿Cuánto cuesta todo eso? Agrégale toda la lana que tiene que dar el Estado como participación, que los caminos cosecheros, etcétera. Y a la hora de la hora, lo que llaman recursos de libre disposición se han achicado. Por eso no hay obra pública, porque no hay dinero. Cuando hay dinero, como pasó en los sexenios de Peña Nieto, Fox y posiblemente Calderón, pues la obra pública brilla, porque te da participaciones Pemex, te da la Secretaría de Hacienda, tú dispones de 1,000 o 2,000 millones de pesos, aparte ya has cubierto tus compromisos con salarios, con el ramo 100 le llaman, ¿no? Ese de los salarios y honorarios. Bueno, es o que 1,000, capítulo 1000. Capítulo 1000, sí. Capítulo 1000. Ya que pagaste sueldos, sobresueldos, vacaciones, aguinaldos, todo eso, ¿no? De pronto te das cuenta que ya no tienes ni para pagar la luz. Entonces está en una situación entrampada el gobierno y yo no sé cómo le van a hacer. Antes no había problema porque el presidente en turno decía, ¿cuál es tu problema? Pues necesito 500 millones de pesos que se los den. Y buscaban la manera de justificarlo, pero ahora entiendo que con tantos candados que le han puesto a la administración ya no lo pueden hacer. Ya no es como antes que se podía sacar de una bolsa federal y darle al estatal para que saliera de sus problemas, ¿no? Ahora lo más que pueden hacer es anticiparte participaciones. Pero pues me estás dando ahorita lo que necesito para Tampoco diciembre. Tampoco hay muchas participaciones como antes, que había pero de más todas programas maneras, de apoyo a los estados. Sí, han ido desapareciendo. Efectivamente, tienes toda la razón. A nivel federal como municipal, y los candados se han súper complicado. Los fondos se han achicado. De hecho, cada vez que se anuncian obras que se han estado inaugurando, se dice que se hicieron con el fideicomiso de esto, de apoyo a municipios, que el fideicomiso aquel, o sea, que más bien es dinero federal que administra el gobierno del estado, afortunadamente, porque es lo que ha permitido hacer. Y ahorita, por ejemplo, obras insignes como esta de meter más agua a la ciudad, pues recurso total y absolutamente federal, ¿no? De la Conagua. Esa, ¿cómo le llama? Acuaférico, ¿no? Que son más de 1,000 millones de pesos. Y tú vas por China y ves cómo están introduciendo los gigantescos ductos para llevar líquido, ¿no? O para traer, más bien, Jobomó y demás. Y lo ves en la avenida López Portillo. Y también el acueducto que están haciendo nuevamente para dotar de agua suficiente a Ciudad del Carmen, porque ya no da con el primero. Ni el primero ni el segundo que se hicieron. El segundo se mueve con las olas que se generan en la laguna de Términos. La laguna está conectada con el mar, entonces sube la marea y no está bien anclado. Curiosamente, el primigenio, el que se hizo, que surte de agua desde Chiquibul, Checubul, Sabancuy y toda la ruta Islaguada y cruza bajo la laguna de Términos para llegar a agua, es la que no le ha pasado nada. Sí, y tiene más de 50 años. Se inauguró. Yo estuve en la reunión esa que fue tensa, terrible, en Ciudad del Carmen, con los empresarios y con las fuerzas vivas para dotar de agua a Ciudad del Carmen. Era Rovirosa Aguada, el secretario de Recursos Hidráulicos, y el gobernador era el papá del aire, Eliseo Sansores, que era su jefe de prensa, la Cámara Pesquera. Era la SARCH, ¿no? No, todavía era nada más Recursos Hidráulicos. Agricultura era SAG, Secretaría de Agricultura y Ganadería, después las fusionaron. Ya ve que el gobierno... Sí. Es una mezcolanza. Hoy estás acá, mañana, luego no sabe ni dónde... Comenzaste. De chile, de dulce y de manteca. Sí. Y presentaron varios proyectos. Una desaladora, llevar agua desde Palizada, llevar agua desde la Laguna de Atasta, y por fin, bueno, acabó casi cero. Salió fúrico, Rovirosa Aguada, fúrico pero molesto con los carmelitas, y en el autobús le dijo al licenciado Sansores, se quedan sin agua, que vean cómo hacen, que sigan como están, porque lo habían maltratado.
En el camino lo fue suavizando, lo fuimos a Ilahuada y ahí le hizo una comida literalmente pantagruélica. Obviamente hubo sus vinos, obviamente hubo sus coñaques. Cuando llegamos a Champotón se anunció la construcción del acueducto. Lo que hace la diplomacia, lo que hace la política, ¿verdad? O sea, el patear las puertas no lleva a ningún lado. Sí. Pues el proyecto ya estaba, se presentó y lo rechazaron los paisanos. Pero bueno, era el mejor. Y la prueba está que desde 1973-74 que se terminó, ahí está. Más de 52 años tienen. Y es el que sigue. Es el que sigue dándole agua a Carmen. A ver, creo que sí tenemos el del municipio, el del tesorero. A ver, escuchamos sobre los recortes que ya le están impactando también a las autoridades municipales. Y a Geoverde. Y además, ¿no? Además, a ver. Una reunión de funcionarios fiscales, cada mes la tenemos, es una reunión donde nos van informando respecto a cómo van las finanzas del Estado, que obviamente le afectan a los municipios, y nos acaban de informar pues nuevamente que hay otro recorte por parte del Estado hacia los municipios, y pues cada día nos están dejando ahí sin recursos para poder operar con toda la planeación que ya teníamos hecho desde diciembre. Han venido haciendo recortes de manera recurrente. Primero nos avisaron de unos ajustes en el mes de enero, febrero, ahora marzo, abril, tenemos en mayo y seguramente vendrán todavía más fuertes en octubre o en diciembre. Son recortes que han ido haciendo de manera paulatina. Ellos le llaman ajustes presupuestales, pero obviamente a mí en noviembre me notifican que tenemos una cantidad para preparar nuestra ley de ingresos, que si se acuerdan la presentamos en el Congreso del Estado en diciembre. Ahí me anuncian de un primer recorte de 41 millones, luego un segundo de 27, viene uno de 64, más o menos aproximo que serán como 200, más o menos como 200 millones que le quitarán al menos al municipio de Campeche. Pues nos están dejando cortos obviamente en temas de bacheo, en temas de limpieza, en temas de suministro de agua, es donde más está afectando o donde más va a afectar ahí directamente. Más o menos a mediados del mes de enero nos notificaron del primer recorte presupuestal y de ahí en adelante pues obviamente no han parado, han seguido a la alza. Pensamos que era algo como que nada más iba a suceder ese mes, pero desgraciadamente ha seguido bajando. Y el principal temor que tenemos, la verdad, es dejar inoperante al municipio en temas de servicios públicos y en temas también de todos los compromisos que tenemos también con los trabajadores. En el caso de Popelche. A eso entonces se confirma entonces otro recorte, que es lo que decíamos, de los 4.800 millones que se vienen recortando el Estado, pues sería esto, ¿no? Parte de otro nuevo recorte. Sí, porque le quitan al Estado y eso a su vez repercute. Se lo traslada a los municipios. Y obviamente le va a pegar también a las universidades públicas, a la Universidad de Campeche y a la de Carmen. Bueno, pues ahí está, confirmado entonces. Que tenían planes de contratar más personal, de hacer nuevos laboratorios, de reparar aulas, etcétera, se congelan hasta mejores tiempos. Y de los municipios se van afectados las cuestiones de bacheo, de alumbrado, de agua. Difícil panorama, entonces. Nos acaba el tiempo, Ilanita, para cerrar. Sí, habría que resaltar la cuestión de la calificación que da esta agencia internacional de Fitch Rating, ¿no? De que lo que hablaba el secretario en el martes del Jaguar, que destaca, dice que esta calificadora avala el manejo responsable de los recursos públicos y que de alguna manera la calificación crediticia del Estado pues la da como estable. Pues sí, pues si no hay recursos, si no hay recursos, ¿cómo te pone mal? La cuestión de los 1.000 millones de pesos, bueno. el préstamo que por ahí estaba tan pues si no hay recursos que manejar, se pues criticó en el caso. Ni para que te reprueben, da. Bueno, pero qué bien que estén bien calificadas las finanzas. No te que dar. Qué bien que estén bien calificadas. Yo no lo entiendo, la verdad, ¿no? O sea, te quitan 5.000 millones de pesos. Tienes que dar tú aparte 1.000 millones para caminos cosecheros que teóricamente deberían salir de ese dinero que te quitaron. De ese plan, ¿no? Pero como no lo va a salir porque no hay, tienes que pedir prestado. O sea, abren un hueco y cavan otro, ¿no? Bueno. Siguen los recortes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Buena noticia esta semana, entre todo esto, buena noticia esta semana la dio la secretaria de Gobierno Elisa Hernández Romero, que ya puso fecha
ojalá que esta sí sea la buena, puso fecha para el mes de diciembre entregar la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Atasta. Dijo que ya van de las 7 licitaciones, 6 ya están en proceso, un avance mayor al 60%. Esas son declaraciones de la titular de la CEGOP. Y bueno, dijo en diciembre debe ser entregada la subestación por fin a los atastecos después de 40 años. Creo que esa fue una buena noticia esta semana que sigue corriendo. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias, licenciado Virgilio Soberanis. Gracias a quienes nos sintonizaron a través de Radio Fórmula, en el 97.3 de FM, a través del Núcleo Comunicación del Sureste. Hasta la próxima. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa, Ileana Rodríguez y Virgilio Soberanis. Al tú por tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.